Así que le doy la bienvenida a Buscadores a Daniel Diverio, presidente del ZUNCA, el Sindicato Único de la Construcción. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Diverio, ahí lo veo, ahí lo veo. Me interesa saber su opinión a propósito de la reforma de la Seguridad Social para el gremio que el sindicato que usted dirige. ¿A ustedes los va a perjudicar? ¿Los va a favorecer? Porque por allí tengo entendido que hubo unos cambios en un artículo y que hay algunas prebendas, pero que ustedes no lo ven tan así. Cuénteme. Sí, bueno, en realidad es una reforma que hasta el día de hoy está teniendo continuamente modificaciones. O sea, si hablamos una semana anterior a lo que fue el día de ayer, posiblemente haya nuevos 100 artículos por lo menos que fueron modificados, pero que sí está claro que lo que tiene que ver con el fondo de la reforma perjudica a la gran mayoría o la totalidad de los trabajadores y trabajadoras del país y particularmente a los trabajadores de la construcción con mayor contundencia. ¿Por qué? Cuénteme. Bien, nosotros tuvimos en la comisión del Senado, tuvimos en la comisión de diputados y llevamos argumentos que certifican esto. Por ejemplo, con el régimen actual hay un dato que son del BPS, por supuesto, que habla que el 44% de los trabajadores y trabajadoras de la construcción se jubilan por edad avanzada o por discapacidad. Esto por el tipo de trabajo que tenemos, de esfuerzo permanente, de exposición al sol, al frío, genera que muchos trabajadores se terminan jubilando por discapacidad. Y un porcentaje muy alto también de trabajadores y trabajadoras jubilándose por edad avanzada, porque cuando termina su vida laboral a los 60, que tendría que tener 30 años de aporte, la gran mayoría, ese porcentaje alto, no tiene los 30 años mínimos necesarios para poderse jubilar. Tienen que esperar hasta los 63, 65 o 67 años muchas veces para empezar a iniciar el trámite de jubilación. Entonces tenemos una gran dificultad en la construcción con el régimen actual y si esto lo llevamos que es a 65 años, ese porcentaje es mucho más complicado. Otro dato que nos da el Banco de Seguro, el Banco de Previsión Social, es que la densidad de aportación en la construcción, por la característica de trabajo que tenemos, es de un 42%. Quiere decir que cada 10 años trabajados, el trabajador promedio tiene aportado 4 años y un par de meses. ¿Por qué se da esto? Porque la industria de la construcción tiene una característica de contratación de los trabajadores que es un 70% o más somos trabajadores que no somos permanentes, somos trabajadores justamente a pie de obra, se le dice, es afral. Terminada la obra, se termina el vínculo laboral y ese trabajador nuevamente queda sin trabajo y tiene que hacer un proceso para empezar nuevamente a conseguir trabajo. Eso genera que esa rotación permanente, la continuidad del trabajo es un problema muy grande que tenemos en la construcción y genera justamente la falta de tener la densidad de aportación necesaria para lograr tener, vuelvo a reiterar, los 60 años de edad y los 30 años de aportación. Es un gran problema eso. Pero lo segundo, con esta modificación, no solamente tenemos mayor complejidad para poder jubilarnos tiempo y forma, sino que también lleva de que, bueno, ese número de 44% que nosotros decíamos va a ser mucho más complicado. Por eso nosotros queremos una reforma que realmente es regresiva para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y en particular de la construcción golpea mucho más duro, ¿verdad? Bien, le voy a leer un artículo que se aprobó en las últimas... Ahí está, ahí lo vemos. El 37, la causal jubilatoria anticipada. Esta causal jubilatoria anticipada se configurará cuando las personas comprendidas en el artículo 35 de esta ley, habitualmente ocupadas en puestos de trabajo en la industria de la construcción o de la actividad rural, en los que se requiere un alto grado de esfuerzo físico para su desempeño, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos siguientes, cuenta con un mínimo de 60 años de edad y 30 años de servicios computables. A efecto de esta causa, los requisitos de edad y tiempo de servicios serán reales, sin adicionar cómputos fictos por servicios bonificados, salvo el cómputo ficto por hijo previsto en el artículo 33. Y sigue, ¿no? Para configurar causal anticipada por desempeño de puesto de trabajo. Es decir, si interpreto bien, ustedes pueden jubilarse a los 60 años. ¿Cómo se entiende Sí, esto? ¿Por qué no lo ven claro. con buenos ojos?
Bien, lo siguiente, lo que habla ahí no son de trabajadores ni trabajadoras, habla de puestos de trabajo que generan esfuerzo físico, que genera justamente mayor desgaste físico y en consecuencia tendrían comprendido en lo que te están planteando. Pero ¿cuáles son los requisitos que se pide para eso? En su vida laboral usted tiene que tener 20 años en su puesto de trabajo. ¿Está bien? Y yo decía recién, hay que conocer la industria de la construcción. No existe trabajador, o la gran mayoría, que se mantenga 20 años en el mismo puesto de trabajo. Porque somos trabajadores afrales y por lo general cuando entra a trabajar en una obra, entra en una categoría, a la siguiente obra logra ingresar en otra categoría o en otro puesto de trabajo y hay una continuidad continua de modificación de los puestos de trabajo en la cual desempeñamos. Hay compañeros que entran con carpintero, al tiempo entran como medio oficial de herrero, después de albañiles, después de alguna máquina. Entonces, no hay trabajadores que se mantengan 20 años de su vida laboral en el mismo puesto de trabajo. Eso Entonces no se daría la causal jubilatoria anticipada. No se daría casi las condiciones. Pero lo segundo que piden, que pasó aún más grave, que los últimos 10 años de la vida laboral de los trabajadores, sería entre los 50 y los 60, el trabajador tiene que tener 8 años interrumpidos en la construcción. ¿Eso qué pasa? En la construcción particularmente, por las dificultades que tenemos, la gran mayoría de los trabajadores nuestros, de los 58 en adelante, son los que tienen mayor dificultades para sostenerse en la industria por los problemas físicos y también porque las empresas tienen la posibilidad de elegir quién puede laburar. Claro. Y los compañeros de 58, 59 y 60 años de edad son los que menos entran. Esos trabajadores que a veces pasan periodos de 1 año, 2 años sin conseguir empleo, por supuesto que terminan haciendo lo que pueden. Y a veces laburan 15 días de guardia de seguridad y pierden justamente ese requisito que le piden. Entonces, esto que se está planteando, con los requisitos que se plantean, es imposible que un trabajador de la construcción pueda ceder a esa situación. Y cuando hablamos que se jubilan por edad avanzada los trabajadores, no es que laburan hasta los 63 como promedio, o los 65. Lo que hacen esos compañeros con 59, 58 o 60 años de edad, que le faltan años para poder jubilarse, le faltan 2, 3, 5 años de aportación, muchas veces esperan hasta esa edad, 63, para hacer el trámite. Y esos compañeros, muchas veces, trabajan en otro tipo de oficios sin menospreciar ningún trabajo, ¿no? Pero a veces están de cuidacoche, de guardia de seguridad, trabajando en una feria, sin menospreciar, pero lejos de aquel oficio que ellos aprendieron y abrazaron para su vida laboral. Por eso, esta reforma, voy a reiterar, nosotros creemos realmente regresiva para el conjunto de la población y particularmente los trabajadores. Bien. Porque no es una reforma de la seguridad social. No, es porque la seguridad social es mucho más integral. Sí. Acá no se habla de la primera infancia, acá no se habla del sistema integral de cuidado, acá no se habla de otras prestaciones, se habla únicamente de jubilaciones y pensiones. Por eso nosotros creemos que es una reforma que está claro que no es integral y está claro que justamente al sector que más afecta somos aquellos trabajadores y trabajadoras que mayormente aportamos justamente a la seguridad social, ¿no? Bien, Liberio, quiero hacerle otra pregunta y ya mis compañeros están pidiendo también la volada. Habiendo terminado el trabajo fuerte en UPM, ¿cómo es la realidad del sector hoy? Bien, el sector de la construcción tiene una particularidad de que tiene una incidencia muy fuerte en la inversión pública y otra en la inversión privada, ¿está bien? Cuando hay fuerte incidencia en la inversión pública, uno puede proyectar a mediano y largo plazo lo que es el desarrollo de la industria. La inversión privada, que no la menospreciamos, no, bienvenido sea, siempre depende de otra situación. Yo qué sé, que puede depender incluso hasta lo que está pasando con la tasa de interés en Estados Unidos. Que el inversor siempre está especulando si invierte acá o se vaya por otro lado. Hoy en la industria de la construcción, la inversión privada está muy fortalecida, hay por lo menos ha habido una caída muy importante en la inversión privada. Te doy un dato, hasta el 2019 en la industria de la construcción la inversión pública representaba un 38, un 39% de los puestos de trabajo que se ocupaban. A partir del 2020 hubo una caída muy importante y hoy la mayor inversión justamente en la inversión privada, que se está desarrollando en el área metropolitana con las viviendas promovidas, Montevideo, Canelones, Alto Maldonado, Colonia,
pero está dejando un agujero muy grande de falta de empleo, es justamente el interior del Río Negro hacia arriba, donde no hay inversión privada, porque está claro que ahí no hay rentabilidad, y la falta de inversión pública está dejando una gran desocupación en muchos departamentos de esos que pasó que son centrales. La terminación de UPM, claro que justamente en esa zona del país es donde se ve la mayor dificultad. Y está claro que Ferrocarril Central, que también culmina en el segundo semestre de este año, también vamos a tener dificultades porque esa población que recién hablábamos justamente generaban ahí las condiciones de mantener su puesto de trabajo. Hoy la industria no está en crisis, claro que no lo está. Hoy están niveles de ocupación que están por encima del promedio normal y está bien, vamos arriba, pero voy a reiterar, la preocupación es la falta de inversión pública, que es la que regula más o menos la estabilidad de la industria, ¿verdad? Muy bien. Nadia Sanjurjo quiere hacerle una pregunta. Daniel, estos puntos que tú planteás estaban también para los trabajadores rurales, para las empleadas domésticas. ¿Ustedes no encontraron eco ninguna de las fuerzas políticas que presentaron modificaciones para llevar adelante estos puntos? Bien, nosotros estuvimos, decíamos, en las comisiones y llevamos documentos del propio BPS. Es más, hay un documento que salió de la cátedra de Facultad de Medicina que habla claramente que el envejecimiento precoz de los trabajadores de la construcción comparado con otro tipo de trabajadores en otro tipo de rubro es mucho más acelerado. Es otro elemento que llevamos arriba de la mesa. Nosotros en la comisión lo que vimos que nos escucharon, hicieron alguna pregunta, pero no encontramos respuesta eco al planteo que estábamos haciendo. Por eso nosotros creemos que estamos muy complicados en la industria, particularmente en la construcción. Yo creo que en el área rural está pasando lo mismo, y la compañera doméstica. No sé cuáles son las condiciones mínimas que se le pide a la compañera doméstica, ¿no? Porque no conozco el detalle. Pero como me preguntaban de la construcción, yo estaba respondiendo sobre el tema de la construcción. Mira, la tasa de reemplazo en la construcción es también una de las más bajas que hay en el sistema. Andan un promedio en 39, 40%, 41%. Con esta cambio que hay, posiblemente la baja de reemplazo sea más baja también. Entonces tenemos una dificultad que es muy complicada en la construcción y que parte a partir de la forma que nosotros tenemos de contratación, de vínculo con la empresa, que es justamente por cada centro de trabajo. La llegada de las nuevas tecnologías, que para nosotros son bienvenidas porque mejoran las condiciones de trabajo, el esfuerzo físico, pero también eso acelera los procesos de producción y de construcción, y eso acelera también los tiempos de trabajo que vos tenés. Una obra que se hacía en 2 años se hace en mucho menos de un año, con mucho menos trabajadores, y eso también hace que la desocupación sea más seguida. Por eso nosotros creemos que hay que apuntar a una reforma, que estamos dispuestos a discutir sobre la seguridad social. No es que no tengamos propuesta, porque a nosotros nos ha tocado estar a veces en América Latina, en algunos países, y decimos, qué grande es la seguridad social que tenemos en Uruguay. Y creo que hay que cuidarla y protegerla y profundizarla. Ahora hay que estudiar de qué forma se fortalece a partir de nuevos ingresos y no bajando los ingresos para que den los números. Porque acá hay un número que no se dice. Los grandes favorecidos de esta reforma justamente son las FAP, a partir de las modificaciones. Bueno, ahí también yo creo que hay un tema para discutir que es muy importante, ¿no? Muy bien. Daniel Diverio, presidente del Sindicato de la Construcción, el ZUNCA, muchas gracias por esta charla en Buscadores. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y la verdad que los felicito por el programa porque siempre los debates nos ayudan a todos a pensar un poco más y bueno, y capaz que entre todos encontrar soluciones o por lo menos opiniones que ayuden hacia donde hay que ir. Sí, claro que sí. Gracias, Diverio. Un abrazo.